Amén. Amén. Me voy a permitir decir unas palabras que las he repetido en retiros anteriores, pero me parece apropiado. Mire, cuando usted revisa su Biblia, usted se da cuenta que los grandes hechos de Dios siempre tomaron lugar en una montaña. Fíjese bien, revise su Biblia. Los grandes hechos de Dios en la Biblia siempre sucedieron en una montaña. Dígame usted un gran hecho de Dios en una montaña. Dígamelo. Monte Sinaí. Los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Monte Moria. El monte Moria. La ascensión en el monte de los olivos. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro evento en un monte? El monte Ararat. Pero el más importante de todos, tal vez, el Gólgota, el monte Calvario, donde Jesús sacrificó todo por ti. Lo sacrificó todo por ti. Ahora, si los grandes hechos de Dios siempre suceden en un monte, curioso, estamos en una montaña. Amén. La pregunta es, ¿será que algo grande puede suceder en tu vida hoy, acá, este fin de semana? ¿Será que algo grande puede suceder en mí hoy, este fin de semana, en este monte? Nosotros hoy hemos sido muy bendecidos con los dos presentadores principales que vamos a tener. Y es mi privilegio hoy presentarles a ustedes al pastor y doctor Elvis Díaz. El doctor Díaz, originario de la República Dominicana, pero es evangelista también. Pero además de eso, en el tiempo presente está sirviendo como promotor de la revista El Centinela. Y esta es una herramienta misionera de bendición. Amén. Pastor, le cuento rapidito a ellos. Aquí tengo en mi teléfono la foto de una persona que estuvo 6 años en la cárcel en San Diego. 6 años. Y entonces esta persona con 6 años en la cárcel, verá usted, una persona, llamémosle así, una misionera católica, visitaba la cárcel de San Diego y él condenado para 6 años en la cárcel. Cuando la señora católica llega a la cárcel a visitarlo, a sembrar esperanza, le pregunta a él a la señora: oiga, ¿usted no tiene literatura de la iglesia adventista? Dice la monjita: pues no, pero le puedo conseguir. Consiguió el material con el pastor de la iglesia ahí en esa área. Ahí comenzó a sembrarse la esperanza. Leyó el Centinela mientras estaba en la cárcel por 6 años. Leyó el Centinela y otros libros que le proveyeron. Y él dijo: al salir de la cárcel me bautizo. El domingo pasado salió de la cárcel. Y el domingo pasado fue bautizado. Porque alguien sembró esperanza. Le voy a decir una cosa: nuestras comunidades están muriendo y ansiosos de esperar una palabra de esperanza. Muere la gente por una palabra de esperanza. Noticia: esa palabra de esperanza la tiene usted.
Y ahora usted y yo vamos a regresar para ser sembradores de esperanza. Pastor Elvis Díaz, promotor del Centinela, llévele a la Pacific Press la noticia y dígale: está dando resultado el Centinela allá en el sureste de California. Pastor, aquí hay un pueblo especial que ha venido deseoso de ser capacitado y recibir instrucción. Entiendo, pastor, que usted ha escrito varios libros. Uno de ellos se lo hemos regalado ya a las personas. ¿Qué otros libros ha escrito, pastor? Bueno, escribimos el libro de Grupo Pequeño, de Multiplícate, hace como unos 3 años, que fue el libro de capacitación laica para nuestra división. Y bueno, entre otras cosas también, siempre me gusta estar inventando. Qué bien. Sí. Pues, pastor, para nosotros es un privilegio tenerle. Le agradecemos nos haya incluido en su ocupado horario, y el pueblo ahora está listo para escuchar la instrucción que usted nos va a compartir. Muchas gracias, pastor Joalmo. Apreciamos mucho, admiramos mucho al pastor Joalmo Sarabia. El día de mañana vamos a estar. Lo bueno de los homenajes así es que todo el mundo lo sabe como otro lado. Entonces mañana vamos a estar entregando un homenaje al pastor Joalmo que le envió la casa editora al mediodía, antes del sermón, así que ya ustedes saben, si Dios lo permite, mañana. Me siento feliz, hermano, de estar aquí, contentísimo. La verdad que estoy, usted no lo ve, pero estoy saltando en un pie. Porque usted no sabe lo que significa para mí estar aquí. Me siento muy, muy feliz, muy alegre, porque estoy compartiendo aquí las presentaciones con una persona que fue mi maestro, el pastor Enrique Báez. El doctor Báez fue mi maestro. Así que cuando yo llegué a la universidad, estamos hablando de 18, 19 años, Enrique estaba allá. Ustedes lo ven así, pero es que los años le pasan por encima. Y entonces, encontrárnoslo acá, para mí es un privilegio maravilloso. Pero yo en mi país, yo duré un año trabajando, un año. Y entonces, terminando el año, me trajeron a New Jersey. Así que yo comencé el ministerio de Estados Unidos en New Jersey, en el año 2006. Y Dios me envió a un distrito del sur de Jersey para aprender cómo funcionaba el asunto acá. Y yo creo que ahí aprendí. Dios le dio paciencia a mi pastor senior, y también le dio paciencia a los líderes de la iglesia. Ay, hermanos de la iglesia, ténganle paciencia a los pastores jóvenes cuando se los mandan. A veces usted quiere que Joalmo se lo quite de una, pero no, enséñale. Que si Dios se lo mandó, usted imagínate si sus hermanos no tuvieran paciencia en mí. ¿Qué le parece? Así que ten paciencia. Me enseñaron muy bien, porque allí digo yo que me dañaron, pues, porque me transculturizaron. Yo llegué soltero, 2 o 3 libras menos, un montón. Y entonces allí me enseñaron los hermanos a comer chile. Y entonces terminaron dañándome, porque ahora tengo que estar comiendo chile cuando como. Imagínense qué combinación, mangú y echándole chile. Me enseñaron a ver el fútbol. Solamente que quien me enseñó a ver el fútbol era fan de la Chiva. Así que terminé yo siendo fan de las Chivas y nunca gano. Pero no se queda ahí, sino que en los mundiales termino siendo fan del Tri. Y entonces soy triista yo. Termino siendo fan del Tri y me conformo con llegar a cuartos de final. Pero ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Y bueno, yo me siento tan feliz, tan alegre, porque Dios me da el privilegio y la oportunidad de que hoy esté aquí la persona con quien yo comencé el ministerio, que fue mi pastor senior, el pastor Joel Soto, donde también acá y su esposa están aquí. Así que yo me siento feliz, contento, está muy nervioso. Que Dios te bendiga, pastor, bendiga tu ministerio. Y miren, ese hombre está jovencito, igualito él y su esposa. Qué cosa, cómo el Señor los bendice. Hay que ver qué fuerte, pastor, y que sigas trabajando y que siga avanzando. Qué cosa más linda. ¿Sí? Qué cosa más hermosa. Bien, yo quisiera entregar en el día de hoy
un regalito especial a aquellos hermanos que distribuyen siempre el centinela, que siempre andan preguntando por el centinela en la iglesia, que no esperan ni que se lo den, que andan diciendo: pastor, ¿dónde está el centinela? El centinela, y entregar el fin del centinela de esperanza, un principio que diseñamos para que usted lo tenga. La verdad, hermano querido, que Dios obra de manera extraordinaria. Dios es extraordinario. Hace un tiempo me llamó a mí mi maestra de escuela sabática cuando yo era un niño, que está aquí en Estados Unidos retirada, la profesora Elma Mina, está en Ohio. Así que, queridas maestras de escuela sabática, si hay maestras de escuela sabática aquí, déjenme agradecerles por el ministerio que ustedes realizan. ¿Dónde están? ¿Hay maestras de escuela sabática de niños aquí? ¿Dónde están? Miren, hermana, Dios me le bendiga muchísimo y tengan paciencia, especialmente con los niños que son traviesos, porque ya traviesísimo, ¿está bien? Así que tengan paciencia con esos niños traviesos. Y la profe Eva me llama y me dice: pastor, quiero contarte que llegó una familia a nuestra iglesia el sábado lista para bautizarse. Una muchacha con el esposo y 2 niños, una familia entera. Y digo yo: ¿de verdad? Dice: sí. Mira, nosotros ponemos la revista en las bodegas, la grocery store de la ciudad, alrededor de la iglesia. Si ponemos un bonchecito de revista en un exhibidorcito y con un letrerito que dice: tome una gratis. Y como los hermanos nos encanta lo gratis, siempre se llevan una. Entonces se llevaron una, y cuando ella la ve dice: oh, pero este es el dinero, yo lo conozco. Y entonces ve la dirección de la iglesia y la iglesia adventista. Esta es la iglesia donde yo crecí. Resulta que ella vino a Estados Unidos y no encontró la iglesia adventista. Y entonces se apartó. Pero Dios le dio la oportunidad de encontrarse allí con ese centinela. Y llegó el sábado lista para bautizar. Pero lo que más me gustó fue el esposo. Bien obediente, listo también para seguir al Señor. Sí, porque la gente está equivocada. La gente cree: no, yo macho, nadie me manda. No, hermano querido, los hombres así mueren infelices. Sí, los hombres felices somos del club de los mandilones. Yo voy por vicepresidente, porque hay uno que va adelante. Yo Almo, Pastor Soto, ya soy presidente. Yo estoy todavía a nivel plata, pero un asunto muy especial. Así que yo quiero de manera especial darle un reconocimiento a esos hermanos que distribuyen la revista El Centinela. Así que, ¿dónde están? Pónganse de pie para que me la entreguen. Pónganse de pie, sin miedo, no tengan miedo. Pónganse de pie y ayúdenme. ¿Quién me va a ayudar? Ahí lo tengo, mírenlo ahí. Entrégueselo, pero de una vez. Aquí está su pin de Centinela de Esperanza. Ahí está, llévenselo, colóqueselo allí. Cuando usted va a repartir las revistas, cuando usted va a preguntar por ella, y pregunte por ella. Hay gente que la pone ahí en la mesa y dice: ay, pastor, nadie se la lleva. No, es que no dejen que pregunten. Llega la revista y usted se la entrega al hermano. Mira, hermano, aquí está tu revista para que le entregue a tus amigos. Y todo usted se la da de una vez. Pero no espere que se la lleven de la mesa ahí, usted entrégala. Y algunos pastores dicen: ay, pastor, que está difícil. Óyeme, ¿y cuándo usted vio que fue fácil motivar a la persona para hacer obra misionera? Dígame usted. Nunca fue fácil. De hecho, yo quiero que usted entienda una cosa. Mira, en la vida cristiana, el enemigo viene a ponerte la dificultad y viene, ¿no? Él viene al terreno tuyo. Pero cuando tú vas a hacer evangelismo, no es que él está viniendo, es que tú estás yendo al terreno de él, donde la gente que él gobierna, donde la gente que él controla. Entonces tú estás yendo allá en el nombre de Cristo Jesús. Nadie dijo que fuera fácil. ¿Está bien? Así que yo quiero que usted continúe distribuyendo la revista. No puede faltar la revista del Centinela en ninguna de nuestras iglesias aquí en el sureste de California. Así que si tu iglesia no tiene suscripciones, este fin de semana tiene que salir con suscripciones. ¿Está bien? Además que estamos regalando la Biblia de Andrew personalizada cuando la iglesia ya lo tiene, ¿verdad? Cuando la iglesia activa su suscripción, ¿no? Personalizada para el pastor, para un amigo, quien sea, ¿no? Estamos regalando esa Biblia. Así que yo quiero que tú no falte en tu iglesia la revista del Centinela. ¿Está bien? ¿Seguro? Yo vi por ahí que llegó el doctor Brad. ¿Dónde está, pastor? Dios te bendiga muchísimo. Antes de tú llegar ya estábamos hablando de ti. Pero cosas buenas, pastor. Y entonces, miren, lo verá que se ve jovencito. Y más ahora, compadre. Usted sabe que nosotros le tenemos un premio a ella. Estamos esperando, ¿verdad? Porque él está como cada día rejuveneciendo más. ¿Te das cuenta? Y entonces los amigos del pastor le vamos a dar un premio.
Ya sí tenemos, sí. Sí tenemos el puente. Estábamos con el pastor Joan el fin de semana pasado en un campestre, y entonces allá me tocó crecer espiritualmente escuchando al pastor y todo eso. Así que me encantó muchísimo. Y hoy le jugué una broma, le escribo y le dice: pastor, mira, mi avión no llegó. Y que el hombre me dice: yo soy paciente cardíaco. Me costó mandarle la llave del cuarto. No, ya estoy aquí, tranquilo. Qué cosa más linda. Vamos a orar. Querido Padre Santo, en esta hora, oh Señor, yo quiero pedir que tu Espíritu pueda moverse en medio nuestro. Vamos a estudiar, oh Señor, en esta hora tu palabra. Y yo quisiera pedirte, oh Señor, que cada concepto que vamos a mirar, que cada cosa que vamos a estudiar, podamos tener, oh Dios, esa sensibilidad espiritual para recibirlo de manera crítica, para crecer juntos en esta hora. Oh Padre, yo quiero pedirte que si a lo mejor digo alguna palabra, alguna cosa que puede ser brusca, que puede chocar con alguna realidad, yo quiero pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo pueda suavizar cada cosa, de tal forma que podamos salir en esta noche con el convencimiento y la seguridad que hemos crecido en ti. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Permítame avanzar un poquito y llegar a este punto. Miren, todas las iglesias y todas las organizaciones tienen algo que le llaman cultura organizacional. En crecimiento de iglesia muchos le llamamos el ADN, la cultura de la iglesia. Y cuando hablamos de cultura no estamos hablando de que si aquel es salvadoreño, guatemalteco, mexicano, dominicano, puertorriqueño, no. Estamos hablando de algo que se mueve en la iglesia. ¿Por qué? Porque la cultura termina definiendo lo que la iglesia hace. La cultura termina definiendo las políticas de la iglesia, la dirigente de la iglesia, los principios de la iglesia, la costumbre, las normas de la iglesia, los valores, el lenguaje que se habla en la iglesia. Entonces eso es como una especie de cultura de las organizaciones, y todo tiene eso. La familia también. Si tú crees que tu familia se escapa de eso, porque la familia es una institución, usted sabe eso. Entonces tiene una cultura organizacional tu familia. Todo el mundo sabe en tu casa quién es el que manda. Sí, yo también. Lo que tú digas, mi amor, siempre. Sí. El pastor de te dije. Todo el mundo sabe eso. Todo el mundo sabe a dónde es que se van a comer la cena de Thanksgiving. Todo el mundo sabe que eso es en la casa de la suegra. Todo el mundo sabe. Es más, saben hasta los secretos. Tú sabes que la familia tiene unos secretos que la gente cree que nadie sabe, pero es como una especie de florero que está en el centro de la mesa del comedor, y la gente lo ignora y cree que no lo sabe. Yo recuerdo que me tocó ir a un enfermo. Él estaba enfermo terminal, y entonces cuando estaba con él allí orando, me dice: pastor, yo me resisto a morir. Y yo le decía: pero hermano, tenga seguridad en Cristo, no es fácil. Me dice: no, pastor, lo que pasa es que yo tengo un secreto, una carga. Me dice. Entonces yo le dije: pero dime. Y me dice: mira, pastor, cuando yo estaba allá en Chapa, yo era un laico, pero mira, todo das. Yo fui centurión varias veces, y en una de esas el chamuco así dijo, me envolvió, y entonces terminé yo embarazando a una muchacha, y mi esposa me dijo que ella me perdonaba, pero que tendría que alejarme de ella, y decidimos cruzarse, pero que yo me prohibió hablar, saber del muchacho, pastor, y de eso han pasado ya más de 25 años. Y el muchacho yo nunca más lo vi. Yo ni siquiera sé cómo creció. Y después de ese tuve un hijo con mi esposa.
Y no se conoce, pastor, y eso me está matando. Y entonces yo le dije, bueno, pues, vamos a hablar. Y como diría el pastor Joan, dale. Y entonces me senté con la familia, buscamos el teléfono del muchacho, puse a hablar con el muchacho al hombre. Y cuando me siento con el hijo allí, entonces el hijo viene y dice, cuando él se confiesa y dice, está llorando, el hijo se sonríe y él le dice, no, mira, es serio que te estoy hablando. Y el muchacho le dice, no, papi, pues si ya nosotros tenemos varios años que hablamos por Facebook. Y nos llamamos. ¿Y cómo no me dijiste? Bueno, porque creíamos que tú te ibas a sentir mal y como tú no lo estabas escondiendo. Todo tiene una cultura organizacional. Dicta el comportamiento, dicta la forma como. Las iglesias también. Hay iglesias que son anti-amigos, por ejemplo. Hay iglesias que nadie las va a entender si no es miembro de ahí y si no tiene muchos años de miembro también. Sí. Porque entonces todo tiene una fórmula y entonces a la mitad de este asunto hay que contar hasta 3 y entonces después nos paramos así. Y entonces contamos después hasta 5 y entonces ahí nos paramos. Y entonces contamos hasta 4 más y terminamos cantando algo allí. Entonces la gente, el miembro de la iglesia, se lo sabe. Es una iglesia anti-amigos. ¿Saben por qué? Porque el amigo que viene por primera vez termina avergonzado. Sí, porque todo el mundo se para y él se queda sentado. Es complicado, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es una dificultad. Yo recuerdo que cuando mi familia llega a la iglesia, en Santiago, iglesia de Betel en Santiago, yo siempre fui medio inquieto. Y entonces, el único momento que me lograba a mí calmar en la iglesia, ¿tú sabes cuál era? El culto divino, sí, porque un sermón es tan largo que me dormía. Y lo más terrible es usted ver un sermón de eso a esa altura. Por ahí lo es. Nosotros hacemos un culto para adultos, con sermones para adultos y todo para adultos, y esperamos que los niños sean reverentes. De hecho, había un diácono que era el que llamaba la atención, y entonces él llamaba la atención y era como que le agarraba un cabellito de aquí. Y mi hermana lo veía, y mi hermana, cuando mami decía hay que ser reverente, Orquídea, mi hermana, que tenía 4 años, decía, mami, ¿y ese es el Papá Dios? Gracias a Dios que mami le decía que no, porque se le hablaba a uno. La cultura organizacional de la iglesia. Yo he ido a una iglesia donde la gente va y sale y nadie se saluda, nadie dice nada, es como que nadie fue. Esa es la cultura de esa iglesia. He ido a iglesias que están gobernadas por una familia. Entonces, mientras respire, que nadie aspire. Yo sé que eso no pasa aquí, pero estoy mencionando que he ido a iglesias aquí, ¿no? Eso pasa en Santiago, aquí no. Y entonces, iglesias sí, que son controladas aquí por una persona. He ido a iglesias que son controladas por cacique. Yo recuerdo que yo tenía una iglesia, pastoreé una iglesia en New Jersey. Después llegaron a ser mis grandes amigos, pero pastoreé una iglesia en Nueva Jersey por 6 meses, aguantándole en lo que llegaba el pastor. Y entonces esa iglesia tenía un primer anciano, tenía una junta y todo. Y entonces yo le decía al anciano, bueno, ya lo votamos en la junta. Y el anciano me decía, pastor, pues tiene que hablar con fulano. Y yo le decía, pero ¿cómo con fulano? Si él ni miembro de junta es. Sí, no, pastor, pero él es el más adulto de acá y en el rancho él es el jefe. Así que no podemos hacer algo aunque lo votemos si él no lo aprueba. Entonces ya yo me lo aprendí el asunto, así que ni iba a la junta, nomás iba a donde él y ya. Y así ganaba tiempo. Todo tiene una cultura organizacional. Ahora, ¿qué es lo que determina esa cultura en la iglesia? ¿Qué es lo que determina el comportamiento de esa iglesia? ¿Qué es lo que determina si es una iglesia que es abierta a nuevos miembros? Que determina si es una iglesia que va con la comunidad, mirando las necesidades de la comunidad, que determina si es una iglesia que está allí pero que nadie la conoce. Yo fui a una iglesia donde predicamos el sábado y la idea del pastor era que saliéramos con los hermanos a hacer una encuesta, y qué hermoso fue que los mismos hermanos hicieron una encuesta. Era una iglesia en New York, así que en Nueva York en una cuadra vive un montón de gente.
Entonces la iglesia estaba aquí, todos los edificios son pegados, así que la iglesia estaba en el medio de la cuadra. Los hermanos salían con una encuesta y la encuesta decía, eran 3 preguntas. Número 1, si usted conoce la iglesia adventista. Si sí, ¿dónde está? Y si le respondía dónde estaba, entonces la siguiente pregunta era, ¿qué ha hecho la iglesia por usted? ¿Cómo usted se siente con la iglesia, no? Así que esas 3 preguntas. Ay, hermano, yo acompañé, el grupito que acompañé fue al lado, y al lado estaba la oficina de la policía, y fuimos a preguntar a la oficina de la policía si sabían cuál era la iglesia adventista. Y entonces la persona que estaba allí atendiendo en el counter, ¿sabe qué dijo? ¿Y dónde está? No, estaba al lado. Y entonces fueron a la tiendita del frente. ¿Tú conoces la iglesia adventista? Y el hombre, el diario ahí, no sé. ¿Cuál es la cultura de la iglesia suya? Es una cultura que nadie la conoce. ¿Cuál es? Yo quiero que por favor usted comience a pensar en eso, porque de acuerdo al proceso de discipulado que usted viva en su iglesia, de acuerdo a eso es que va usted a tener esa cultura de iglesia. Y quiero mirar con ustedes así bien rapidito lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de discipulado, generalmente la gente cree que discipulado es una clase que se da un día a la semana. La gente cree que el discipulado es simplemente una semana especial de oración y entonces hablamos de eso y ya. La verdad es que cuando tú evalúas el concepto de discipulado, cuando tú lo miras en la Biblia, te das cuenta que no es así. El discipulado sencillamente es una forma que Cristo usó para ejemplificar lo que la iglesia debía de hacer. Si tú te das cuenta, por ejemplo, la forma como se presenta el mandato evangélico en los diferentes evangelios, tú vas a ver que en Mateo 28, Cristo dice, id a ser discípulos, entonces le pone a todas las naciones. Luego entonces en Juan capítulo 20, Cristo dice, enviados como Él fue enviado. Y en Juan 17 también. Luego entonces Marcos 16 viene y dice, id por todo el mundo y predicar a toda criatura. Lucas capítulo 24 establece y dice, predicar en su nombre arrepentimiento y el perdón de los pecados a toda nación, comenzando desde Jerusalén. Si tú te das cuenta, en los demás evangelios no dice ir y hacer discípulos. Sin embargo, hay un mandato evangélico. De ahí que discipulado no es algo diferente a ir y predicar. Discipulado no es algo diferente que entrar en un movimiento que atraiga a personas, que entregue personas, que lo lleve a tener una experiencia con Cristo y que lleve a la persona a hacer con otros lo que hicieron.